buenas tardes a todos los presentes aquí en la embajada. Antes que nada, le damos la bienvenida también y agradecemos la presencia del primer teniente de alcalde, de Francis Salado, también el pregonero de la Semana Santa de 2026, a Pedro Crián, que está también presente en esta jornada, hermanos de la hermandad, también representaciones de otras hermandades que han venido para poder saber más sobre la historia de la música cofrade como tal en las hermandades de penitencia y exclusivamente también en las hermandades de negro. En esta ocasión, en la última conferencia, y no por eso menos importante, la va a realizar un hermano de nuestra hermandad que ha echado los dientes por allí, por los salones de nuestra capilla, muy devoto de nuestra Virgen. Y también en este caso, antes de venir aquí para poder preparar todo esto, me pidió el que le pudiera abrir la capilla para poder estar un ratito con la Virgen, porque sí es verdad que él está tan lejos de esa devoción tan grande, pues la verdad es que se hace un poco también cuesta arriba. Es duro. Pero bueno, en este caso, y a pesar de que está también teniendo su trabajo allí en Toledo y tantas cosas que está viviendo ahora, pues ha tenido ese pequeño huequecito para poder venir y realizar esta conferencia con su hermandad. Porque la verdad es que, a pesar de que no está con nosotros, lo queremos muchísimo. Él también ha compuesto una marcha para nuestra Virgen, con el título Nuestra Señora de la Soledad, y también nos aconseja y nos prepara ese repertorio musical que cada Viernes Santo sacamos a la calle con la Virgen. Así que te agradecemos también esa gran labor que se hace muchas veces en silencio y que no se sabe. Bueno, en este caso todo el mundo sabe mucho sobre Jorge, y yo solamente voy a dar algunas pequeñas pinceladas de lo que es, de lo que está preparado en la actualidad, que es lo que él me ha pasado. Es licenciado en interpretación musical de la especialidad en trompa, empezó los estudios de composición en el Conservatorio Superior de A Coruña, es suboficial de los cuerpos de música militares con el empleo de sargento, compositor de marchas profesionales, entre otras, o entre muchas de ellas, tiene la creada para nosotros, para la Virgen de la Soledad, director de banda, siendo actualmente de la agrupación musical del Cautivo de Toledo. Y a nivel cofrade, como bien lo conocemos, hermano de 4 cofradías, la del Amor, del Rosario de Granada, el Rocío de Cádiz y, por supuesto, de nuestra Hermandad de la Soledad. Así que en nombre de la Hermandad te agradecemos muchísimo el que estés aquí, que hayas venido este fin de semana, y nada, te dejamos el micro y todo. Vamos a estar pendientes de tu conferencia en este día. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, José Manuel, que tú me vas a permitir que no te diga José Manuel, porque te suena demasiado protocolario, el niño, ¿vale? Muchas gracias, niño, por tan bonitas palabras. Y bueno, me vais a perdonar porque tengo aquí muchos micros y esto me obliga a estar sentado. Y a mí no me gusta estar sentado. Me hubiera gustado estar moviéndome, ¿vale? Porque es como yo estoy más cómodo, pero bueno, parece que voy a anunciar aquí un fichaje del Madrid y tengo que estar aquí sentadito, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más yo posible para que sobre todo la conferencia, que es mi objetivo, sea amena, ¿vale? La disfrutéis, se haga corta, si se hace corta es que ha sido entretenida, y sobre todo que saquemos cositas en claro, ¿vale? Lo primero que me gustaría empezar, ¿por qué estamos aquí, no? Cuando en Cuaresma se me plantea realizar una conferencia sobre música cofrade, ¿por qué creo yo que es necesaria? Actualmente la música cofrade, y lo digo yo creo que de buena tinta, no solo porque soy músico, sino porque, como bien ha dicho mi presentador, el niño, bueno, dirijo actualmente una agrupación, y actualmente la música cofrade está viviendo una época muy buena, porque hay auténticos hooligans, sobre todo en lo que es cornetas, tambores y agrupaciones. Hay un fenómeno como si fueran los Beatles, ¿no? Hay auténticos hooligans que cuando van a un concierto está genial, pero cuando van a ver una salida extraordinaria, por ejemplo, incluso creo que se desvirtúa mucho el concepto, porque no van a ver al protagonista, que es el titular, sino van a escuchar la banda. Y eso está muy bien para un concierto. Yo soy el primero que defiende la música cofrade, ¿no? Pero hay que saber el contexto de todo, ¿vale?
y hay que saber darle la importancia a cada cosa y a su lugar. Por eso estamos hoy aquí. Me gustaría realizar la conferencia, ¿no?, con el título de la música profesional en las hermandades de negro. ¿Por qué se titula así? Porque las hermandades de negro, que hoy en día no están de moda, vamos a hablar claro, hoy no estamos de moda. Más tenemos aquí al pregonero, que también sé que es una persona rancia, de hermandad de negro también. No estamos de moda, ¿vale? Por lo que he dicho anteriormente, hay muchos hooligans de los otros tipos de bandas. Pero las hermandades de negro tenemos la suerte de poner la historia viva de la música profesional en la calle. Somos el vivo ejemplo de muchísimos años de historia, de siglos de historia, que desafortunadamente hoy no estamos de moda. Pero sí tenemos un gran tesoro, ¿vale? Un gran tesoro que creo que tenemos que preservar, cuidar y estar muy orgullosos de lo que ponemos en la calle. Entonces, lo primero que me gustaría diferenciar es dos conceptos, ¿no?, que creo que muchas veces se mezclan. La música procesional y la marcha de procesión. Muchas veces cuando hablamos de marcha parece que estamos hablando de todo, y son dos cosas muy diferentes. La música procesional es cualquier tipo de acompañamiento que lleve una cofradía, cualquiera. Por otro lado, la marcha de procesión es un concepto relativamente moderno. Es una pieza hecha exclusivamente para un titular. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se dice, no, es que la hermandad va en silencio. Mentira. El silencio no existe. El silencio no existe. Para crear el silencio habría que crearlo, incluso todavía hay científicos que no lo han logrado del todo. Hay una especie de cabina hiperbólica o algo así del sonido, tampoco soy experto en la materia, pero no se ha conseguido. Y siempre me gusta poner este ejemplo. Hay un compositor, John Cage, ¿vale?, de los años 80, que hizo una pieza que se llama 333. Esta pieza era que llegaba el hombre con el piano, se sentaba, se callaba la boca, y durante 3 minutos 33 segundos el concierto era los ruidos de él. ¿Qué quiere demostrar con esto? Que el silencio no existía. Entonces, imagínense ustedes cuando dice una cosa en silencio. Mentira, el silencio no existe. Está el raseo del costalero, está el público, está hasta el walkie-talkie del de protección civil, que siempre se activa en el momento más inoportuno. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría distinguir este tipo de cosas. Música profesional es todo aquello que engloba la música, el sonido de una salida profesional. Y luego, por otro lado, la marcha de procesión. Vamos a ir a los orígenes de todo. El Concilio de Trento. Esto, yo no soy historiador y con el permiso del señor Montalbán que están aquí. Aquí es donde un poco se pone ya la base de todo lo que hacemos hoy, ¿no? Más en el lado eclesiástico, pues uno de los puntos es reafirmar la importancia del culto externo. Es decir, esto es una respuesta a los movimientos, ¿vale?, protestantes que están habiendo en la Iglesia. Entonces, la Iglesia tiene bien decir, como decimos nosotros, ¿no?, popularmente, los santos a la calle, ¿de acuerdo? Se promueve el culto externo. Y este punto me gusta mucho. 3. Se insistió en el decoro y la dignidad de las manifestaciones. Me encantaría preguntarle a cualquier, tener una máquina del tiempo, viajar y preguntarle a esos señores que estaban allí sobre qué era digno. Porque, y aquí ya me sale la vena de cofrade, que muchos conoceréis, aquí camuflamos muchas cosas por... Es que es muy digno que lo he hecho yo con mucho cariño. Cuidado. Ya desde el siglo XVI ya se estaba hablando de la dignidad de la puesta en escena de las cofradías en la calle. Y hoy, por desgracia, se cubren muchas cosas bajo la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Quizás habría que preguntarle a estos señores. Luego, también en el Concilio de Trento se habla sobre la música. En aquella época ya la música, mayoritariamente, casi toda, era música vocal. Era música vocal. ¿Qué ocurre con esto? Que los compositores, obviamente, van experimentando y la música va cogiendo tal complicadez, se va volviendo tan tergiversada que al final el texto que era lo principal, el Padre Nuestro, se hacía ya tan recargado que no se entendía. Y aquí estos señores dijeron, quieto, lo primero el texto. También se prohíbe la música profana. ¿Qué es esto? Imaginarse ustedes la típica película de los juglares, ¿vale? Esos mismos juglares, había algunos músicos, pues esos mismos músicos
que tocaban en la fiesta del pueblo, luego también acompañaban a los cantores en las misas. Vale, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Se prohibió el uso de melodías profanas. En los años 70-80, en Sevilla, se prohibió tocar Alma de Dios. ¿Os suena? La marcha de agrupación, pum, pirarín, pum, pim. Al principio, la introducción de esa marcha es un canto de una obra que se llama Alma de Dios, de una zarzuela, que es la parte del canto de holandés errante, o algo así, no me acuerdo muy bien de memoria. Eso se adapta, claro. Cuando las agrupaciones empiezan su camino, que eso ya sería otra conferencia, no existe la marcha, ¿qué hacen? Adaptan, copian. Ahí ya la Iglesia también se metió por medio, en los años 70-80. Hoy, gracias a Dios, ya se lo ocurre. Pero, como diría un amigo mío, cada vez que me equivoco se me cae en la oreja. Estoy seguro que en aquella reunión que hubo en los años 70-80 del clero para decir Alma de Dios no se toca, que es música profana, alguno seguro que recurrió al Concilio de Trento para decir que esto ya estaba prohibido, que esto ya lo prohibían, Y luego el siguiente punto también me gustó mucho. Debía elevar la mente a Dios y alejarse de lo mundano. Ahora hay una marcha, lo voy a decir, no pasa nada, el Galileo. ¿Habéis escuchado el Galileo, no? Hay también un pequeño revuelo con el tema que dicen que es violenta, incluso la marcha, ¿no? ¿Creéis que todas las marchas que se componen hoy en día elevan la mente hacia Dios y lo alejan de lo mundano? ¿O nos estamos convirtiendo en piezas totalmente alejadas de...? No lo sé. Pero aquí ya se planteaba todo este tipo de cuestiones, que si os dais cuenta, a día de hoy se sigue hablando todavía de ellas. Vámonos a los orígenes. ¿Dónde empieza todo? Habíamos dicho, vamos a hablar de la música procesional. Ya llegaremos a la marcha de procesión, pero vamos a hablar de la música. El muñidor. Todo el mundo sabe lo que es. Ese señor que abre el cortejo con su campana. La campana ya era un elemento de comunicación. En todo el pueblo antiguamente, bueno, ya lo sabéis, cuando se moría alguien, cuando pasaba algo en el pueblo, pum, pum, tirón de campana, y depende de los toques de campana, ¿vale? Ya la gente sabía por dónde iban las cosas. Esto lo adapta a las cofradías. ¿Por qué? Porque las cofradías a última hora lo que pone es un cortejo fúnebre en la calle. Hay que retrotraerse a la Edad Media, ¿vale? Cuando empiezan estos movimientos. ¿Cuál era su objetivo? Avisar de que venía la cofradía, que venía un cortejo fúnebre, algo pasaba. Ahí estaba el muñidor. Y he escogido estas dos fotos porque creo que son muy curiosas. Una es de la Mortaja de Jerez, donde sale este chico con los bigotes muy cuidados y engominados. Y otra de la Mortaja de Sevilla. Si os dais cuenta, no solo es que toque la campana, sino cómo va caracterizado, la importancia que le da. Todo esto suma. Esto es dignidad. Esto es saber el papel que está haciendo este hombre en la calle, que está viendo un cortejo fúnebre. Por eso luego, cuando se habla de las cofradías, la puesta en escena, todo esto hay que cuidarlo, porque ya está todo inventado. Y simplemente hay que desempolvar los libros y veremos que ya sabremos cuál es el camino. La bocina. ¿Os suena este tipo de ornamentos que hemos visto en las cofradías? Esto viene de las tubas romanas, de las trompetas romanas. Esto viene de aquí. ¿Cuál era su misión? Muy sencilla, la misma que la del muñidor. Avisar que viene. Es más, no he puesto fotos, pero si buscáis en Google, que hoy en día San Google tiene de todo, veréis que el antiguo misterio, por ejemplo, de los caballos de Santa Catalina, tenía también otra figura secundaria que era un romano con una trompeta. Es decir, avisaba incluso los pasos, había imagen secundaria del tío que tocaba la bocina. Esto era parte esencial de un cortejo. Hoy ha quedado simplemente en una pieza de orfebrería más que se ve en el cortejo, una de tantas, pero tiene su sentido. En Jerez también se utilizaba. Vemos una foto ahí de un nazareno del Mayor Dolor, de la cofradía del Eceo de Jerez, que se tocaba. Y ahora vamos a ver una cosa que es súper curiosa y que sigue en la actualidad.
y creo que os va a llamar mucho la atención. Lo que hemos visto son las chías de Granada. Esto sigue saliendo en la actualidad, ¿vale? Es la misma función que tenían las bocinas. Esto sale en la Hermandad de la Soledad de San Jerónimo, ¿vale? Era una bien que yo tenía mucho cariño, obviamente por la vocación, y porque era la iglesia que estaba al lado de donde yo me pegué muchísimos años estudiando, en Granada. Esto es súper curioso. Ellos abren el cortejo delante de la cruz de guía. Van 2 trompetas, como pueden ver en la imagen, y además 2 tambores. Y es un elemento muy curioso. A ver, tú te ves a este tío por la calle sin vestido y le asusta un Viernes Santo. Pero en Granada está tan arraigado que la costumbre es que cuando pasan las chías, los niños gritan: chía toca, y las chías tocan. Es un elemento que Granada ha sabido conservar. ¿Es extraño? Es extraño, pero es extraño para nosotros. En Granada es una cosa que no la toquen. Vamos a viajar, seguimos viajando en el tiempo. Los ministriles. Los ministriles, como pongo ahí, son el padre, el antecesor de lo que conocemos hoy como la música de capilla. ¿De acuerdo? El cuadro que vemos es un cuadro de, lo tengo que apuntar, fiesta del Omegán, de 1616, de la procesión de la Virgen de Zablón. Y si os dais cuenta, hay 2 pasos. El primero de ellos es de la reliquia de San Julián, y luego detrás va un grupo de músicos. ¿Lo veis? Son músicos, son ministriles. Si os dais cuenta, esto de aquí parece un trombón, ¿verdad? Es el padre del trombón, el sacabuche. Lo que veis a los lados son trompetas. Al otro lado, casi en la punta, la chirimía, el antecesor del oboe. Y en la otra punta, el sajón, el padre de lo que conocemos como el fagot. Fagot, oboe, clarinete. ¿Os suena eso? El trío de capilla. Estos eran los ministriles. Los ministriles eran, en aquella época, los músicos profesionales. Igual te tocaban una misa de catedral que tocaban las fiestas del pueblo. ¿De acuerdo? Es lo que habíamos hablado antes, y por eso la iglesia también se mete en que estos señores, cuando vayan a la iglesia, no toquen música profana, toquen música litúrgica. Estos señores tienen que ganar dinero y les daba igual. El músico es la peor carrera que hay. Estoy viendo aquí a mi amigo Geray, los dos nos hemos equivocado de carrera porque siempre había un refrán que va a pasar más hambre que un músico. Y es verdad, ¿vale? Tenían que buscarse la vida y les daba igual, había que tocar. Pero, atento, un detalle. En la imagen he dicho, esto es la reliquia de Santa Juliana. Y aquí detrás va la Virgen de Salón. ¿Los músicos dónde van? ¿Delante o detrás? Van detrás, va delante de la Virgen. Lo importante es la Virgen, no la reliquia. Van delante del cortejo. Van abriendo. Van delante, anunciando que viene el titular, viene la imagen sagrada. Delante ven un cortejo, además, para hacer Europa, muy informadito. Ahí no había nadie de muelle, ahí no había esas peleas. Pero iban delante, todavía no iban detrás. Dato curioso. Seguimos. Siglo XVIII. Aquí ya nos vamos acercando a lo que nosotros vamos conociendo. Es decir, todos sabemos la importancia que tiene la música militar en las marchas de procesión, es decir, lo vamos a ver. Pero aquí ya empieza un poquito a ir cogiendo fuerza. Lo que pasa es que cuando hablamos de instrumentos militares, lo primero que se nos viene a la cabeza posiblemente sean las cornetas de tambores. Pero en esta imagen de aquí, eso parece más un rociero que un militar, ¿a qué digo? Un tambor y una flauta. Eso era el pífano y el tambor, que eran los instrumentos militares del siglo XVIII. Esos eran los instrumentos militares. Y además, este cuadro también, esta imagen de aquí, del Corpus de Sevilla, era una banda militar, de pífanos y tambores. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿dónde iban? ¿Delante o detrás? Iban delante. Avisaban que llegaba el titular, la imagen, quien fuera.
avisaban. Esa es la función, avisar de lo que viene. Todavía el concepto de acompañar, sí, está acompañando, es parte del cortejo, pero no era el concepto de acompañar a la imagen como el que tenemos actualmente. ¿De acuerdo? Y yo ya he hablado mucho. Algunos estaréis diciendo, Jorge, ¿qué es un pífano y cómo hacer un pífano? Pues bueno, ha dicho el niño en la presentación. Yo soy militar, ¿vale? Y por supuesto estoy muy orgulloso de mi bandera, de mis cosas y de todo. Vamos a escuchar cómo sería nuestro himno original, con pífano y tambores. Nada que ver, ¿no? Con lo que tenemos en la cabeza. Seguramente lo que he dicho, cuando hablamos de música militar nos imaginamos las cornetas, los tambores. Pues esto era la música militar de aquella época, del siglo XVIII. También, a finales de este siglo, ocurre una cosa súper importante, y más para nosotros, para la Hermandad de Negro. Aparece Francisco de Paula Solís. Este hombre era músico de la capilla musical del Salvador de Sevilla, de lo que todos conocemos, donde sale Pasión, ¿vale? Y la Moreguita, ya estamos todos saturados. Pero este hombre, aunque fuera maestro de capilla del Salvador, era hermano de la Hermandad del Silencio. Era músico. Y aquí por primera vez ya sí se escribe una música expresamente para un titular, para el titular de la Hermandad del Silencio de Sevilla. Y lo que escribe son las saetas del silencio. Y sabemos, porque se ha conservado la partitura, que ya por entonces sí había esta misma plantilla instrumental, que es lo que estamos viendo aquí. Fagot, oboe y clarinete. Pero claro, en aquella época todavía no había fagot, oboe y clarinete. Sajón, chirimía y chalomú, que era como se llamaba el clarinete. Pero entonces en aquella época ya se escribió esta maravilla que a todos nos suena. Todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Esto viene del siglo XVIII. Esta fue la primera, a día de hoy, la primera pieza que no marcha dedicada a un titular, ¿vale? Y digo, a día de hoy, voy a contar una anécdota. Un compañero de trabajo que tengo, de la Castilla Profunda, me decía que los andaluces nos creemos que sabemos todo de la Semana Santa y de la música de Semana Santa. Y yo le decía que la hemos creado nosotros, la hemos inventado nosotros. Me decía que eso por qué era, que nosotros que sabíamos eso, que por qué no se ha creado la primera marcha de procesión en Cuenca. Le digo, mire usted, no lo sabemos. A día de hoy, lo que sabemos es que la primera marcha como tal, vamos a ver ahora que lo tenemos aquí, se crea en Sevilla para la Hermandad de Sevilla. Si ahora un historiador descubre que no, que hay una marcha más antigua que se dedicó al cautivo de Toledo, pues a lo mejor los toledanos saben más de marcha que nosotros, pero no es el caso. A día de hoy, la primera pieza que no marcha, la primera pieza que tenemos constancia que está escrita es el trío de capilla para la Hermandad del Silencio de Sevilla, del maestro Francisco Solís. Y luego, en el siglo XIX, en el 1868, lo que tenemos aquí. Aquí sí ya aparece la que, vuelvo a repetir, que esto hay que cogerlo con pinzas, la que hasta el día de hoy se cree que es la marcha más antigua. ¿Y por qué decimos marcha? Porque ahora sí ya está dedicada a un titular, a la Hermandad de la Quinta Angustia. Ahora sí.
El compositor escribe expresamente una música para que la hermandad desfile, procesiones, la acompañe. ¿Qué ocurre? Marcha fúnebre. ¿Por qué? Porque que le iba a poner un título, Virgen Santa de... En aquella época no era como ahora, que es difícil encontrar un título, de tantos que hay. Marcha fúnebre. ¿Por qué? Porque era lo que se adaptaba al tipo de música que se había compuesto. Marcha fúnebre no lo hemos inventado nosotros, Chopin ya compuso una. La mayoría de los tiempos lentos de la sinfonía, los que son binarios, puede ser una marcha fúnebre, perfectamente, perfectamente. Es más, se adaptaban, que lo vamos a ver ahora. Pero ya esto se escribe en estructura de marcha fúnebre, pero dedicada a... Y ustedes querrán escucharla, como es lógico, ¿no? Marcha fúnebre. Como usted comprenderá, no podemos usarlo entero. Si alguien tiene un interés, que le eche una fotito o que se quede con la copla y que la escuche. No es fea la marcha, no es fea. Lo que pasa es que, lógicamente, rara es la banda que la tiene en repertorio. Siglo XX. Y aquí ya hay otro detonante clave. Las bandas militares. Que tengan en cuenta que hoy estamos muy acostumbrados a que cada pueblo tiene su banda. Pero antes no era así. Antes no había en todos los pueblos una banda. ¿Qué banda era la que había? La de los militares. ¿Cómo era esa banda? Pues como están las de hoy. Esto iba a decir una cosa, pero no, que está grabando. Muy pequeñas y muy escasa de personal. Muy escasa de personal, como ustedes están viendo en la foto. Es más, en la foto la trompa, que es lo que yo toco, no aparece. Todavía ni estaba. Es verdad que en los años 60, 70, la música militar en España tiene un auge y las bandas militares se ponen muy fuertes. Huelga entra la política por medio y estamos las bandas por como estamos ahora, ahí, cortito y conciso. Es más, una banda militar a día de hoy es como la foto porque son 30 componentes, excepto la Guardia Real. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, cuando vamos a contratar una banda, lo primero que decimos es ¿cuántos músicos tiene? Y dice 50 y dice son muy pocos. Sin embargo, las bandas militares, ¿cómo suenan? Muy bien, ¿qué digo? Claro, son profesionales. Ahí está la diferencia. Que no es la cantidad, que es la calidad. ¿Tejera cuánto tiene? ¿Tiene 80 tíos? No, que no. Y suena bien Tejera, ¿qué digo? Pequeños ápices, ¿vale? Eran pequeñas. Y se adaptaban piezas orquestales. Es lo que estaba diciendo antes. Las hermandades pudientes, las de las capitales, o donde había suerte y había un acuartelamiento con unidades de música. La hermandad de la lista decía, vamos a agregarnos, vamos a buscar una historia, si somos marineros, o tenemos algún comandante que sea, vamos a buscar esto para que la banda nos cobre poco y nos traemos la banda. Eso era así. Y llegaba la banda y decía, escúchame, aquí toca la protección, ¿vale? ¿Y qué tocamos? Algo con lo que se puede andar. ¿Con qué se puede andar? Marcha fúnebre. Por eso tocaba, por ejemplo, la marcha fúnebre de Chopin, que hoy en día sí que se ha vuelto a recuperar en un repertorio y se tocaba. La marcha fúnebre de Talbert, que aquí no es muy conocida, pero en el norte, en Zamora, es como el himno de la Semana Santa de Zamora, ¿vale? Y se adaptan muchas piezas, muchísimas. Entre otras, una que os tengo aquí, que a mí particularmente me encanta. Escuchen esto. Bonita que
escuchando? La muerte de Ace. Es una ópera de Edvard Grieg. Claro, no había nada, no había marcha escrita. Vamos a tocar algo que sea triste. Vamos a tocar algo que sea triste, que se parezca a lo que vamos a poner en la calle. Me gusta este ejemplo que he puesto porque la salida de los Cervitas lo toca todos los años, no es una excepción. La hermandad sale con esa marcha. Y los Cervitas de Sevilla, el primer paso, lo que representa es María al pie de la cruz, con el lirio en su brazo. Y mira por dónde, la muerte de Ace, el fragmento que he puesto, lo que es en el momento donde Ace es la madre del protagonista. No voy a contar la ópera entera, pero el protagonista es un personaje, ¿vale?, que se escapa, la lía en el bosque, con duendes, una ópera alemana que es muy fantástica. Con duendes se escapa, el niño es malísimo, la madre se está muriendo, el niño vuelve a nacer. Y el hijo es el que está en los últimos momentos de la muerte de la madre. El hijo acompaña a la madre y la madre se le muere en su brazo. Fíjense ustedes el paralelismo que hay entre la historia original y para lo que se utiliza luego. Y lo digo porque Cervitas es verdad que es una hermandad que siempre sale con esta marcha. O sea, los antiguos sabían lo que hacían. Es por también esta adaptación porque Yone es una obra que a mí personalmente es una marcha que me encanta, que gracias a Dios se sigue tocando. Pero es de una ópera italiana también. ¿Han escuchado ustedes alguna vez la versión original de Ione? Esto ya sí suena que sí, pero dame de tiempo. Esto va mucho más rápido. Un pazo no puede andar con esto. ¿Qué hacen los músicos militares? Lo ralentizan y ya el costalero puede andar. Simplemente se adapta. Estas son las adaptaciones. Pero esto es Yone. Suena bien exacto que sí. Y ahora nos adentramos ya en las marchas. Antes habíamos hablado de la primera marcha que se conserva, del maestro Cebrero, pero en el siglo XX, a principio ya empiezan los primeros compositores de marcha, como tal, ¿vale? Aquí es donde ya sí se escribe por y para. Y tengo que mencionar a dos compositores, a tres. José Font y Marimón, ¿vale?, que fue también uno de... el segundo, por decirlo así, a día de hoy, del que tenemos constancia, que escribió la Quinta Angustia, marcha que a día de hoy se sigue tocando. Y suena en Chiclana también, hay que decirlo. Y está en azul, ¿verdad? Está en azul porque José Font es el abuelo de Manuel Font de Anta. Este sí no suena, que sí. Font de Anta, de amargura, de soleada mala mano. Pero tenemos otro entre medio, Manuel López Farfán. Y después pongo otra fecha. Pasa los campanilleros y el César Sublime. ¿Por qué he puesto estos 4 puntos? Aquí, la música cofrade, que cuando se está creando ya desde el inicio, hay como 2 escuelas. La música del pueblo y la música de la gente más formada, más de conservatorio. Manuel Font de Anta era pianista, lo voy a contar muy rápido. El himno de la Santa Amargura. Font de Anta, Manuel, no quería componer. Estaba estudiando en Madrid y escribió Amargura porque el padre le envía una carta con unas estampas de amargura y le dice: ya que a mí me los deniega, a ver si eres capaz de denegárselo a la Virgen. Escribe algo. Y Manuel Font de Anta escribe la marcha a piano, como curiosidad. Luego es el padre el que se la instrumenta, porque Manuel era pianista. De banda no entendía. Él escribió a piano y le dijo: papá, tú que eres director de la banda de la ciudad de Sevilla, lo que es hoy la municipal de Sevilla, le dice: se me el cable y la instrumenta tú. Y por eso sonaba bien. Ojo, Manuel Font de Anta también se fue a estudiar a Francia, coetáneo de Manuel de Falla, ¿vale?, de Turina. Se codeó con gente o vivió en la época donde la música clásica también estaba en una época muy fuerte.
Si ustedes escuchan Soleá dame la mano y Amargura y luego escuchan Estrella Sublime, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Ahí está el otro camino. Manuel López Farfán, músico militar, músico mayor, lo que conocemos como los oficiales músicos, que son los directores. En la música actualmente hay dos cuerpos, digamos, dentro de los cuerpos comunes de música están dos escalas, oficiales y suboficiales. Suboficiales instrumentistas, oficiales son los directores. Este señor era músico mayor, lo que hoy sería oficial. Manuel López Farfán escribe de otra manera totalmente diferente, ¿vale? Escribe una música mucho más sencilla y mucho más del pueblo. Y atención, he puesto la portada de la Estrella Sublime. No la he puesto porque a mí me ha gustado, digo yo, ¿veis lo que pone debajo del título? ¿Marcha qué? Fúnebre. ¿La Estrella Sublime es una marcha fúnebre? No, que no. ¿Se imaginan ustedes Soledad, que estamos aquí por ella, con Estrella Sublime? Yo no. Y si fuera así me daría de baja de hermano. ¿Vale? No es marcha fúnebre. ¿Qué ocurre? Que estamos en el principio de todo. Y que en el principio que se escribía marcha fúnebre, todo era marcha fúnebre. Porque lo que se iba a acompañar era un cortejo fúnebre representando la muerte de Cristo, la pasión y muerte y resurrección de Cristo. Entonces era marcha fúnebre. Entonces él puso, aunque llevara corneta, aunque llevara, como después pasaron los campanilleros, chiquichín, chacachá, el tatachín, ¿vale? Que tanto gusta hoy en día. Pero en aquella época era lo que era. Era marcha fúnebre. Hoy en día todo eso tiene otro camino. Y aquí viene la gran evolución que nos va a llegar hasta la actualidad. A principios de siglo, como hemos visto, nace la marcha, nace la forma marcha. Y digo que nace la forma marcha porque la forma marcha la crea Farfán. La forma marcha la crea Farfán. Y cuando digo forma marcha es que el 80% de las marchas siguen una estructura musical que ustedes, aunque no sean músicos, la pueden diferenciar. ¿Por qué? Porque la mayoría de marchas que describen, sobre todo para marchas de tatachín, para que ustedes lo entiendan, introducción con corneta, tema A, fuerte de grave, reexposición del principio y trío final. Esa marcha, esa estructura, esa forma de componer, la creó Farfán y luego se ha ido copiando. Por eso digo que aquí ya nace la forma marcha, lo que conocemos hoy como la forma marcha. ¿Qué ocurre? Hoy en día todo esto ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque se escribe demasiado. Se escribe demasiado. ¿Qué ocurre? Hay gente que sí sigue esta forma marcha, que es genial, y la fórmula funciona, la fórmula de la Coca-Cola funciona perfectamente. Y hay compositores como David Hurtado, López Gándara, que intentan huir de todo eso. Por eso hoy en día se dice que se compone muy raro y los directores de la banda se echan a temblar. Escribir más sencillito es parte de la evolución. Se está huyendo un poco de esto. Compositores en su mayoría militares. En lo que he dicho, todavía no hay el boom de bandas de pueblo a principios del siglo. Entonces las bandas que había eran militares. ¿Quién componía? Los músicos militares. De aquí sale Beigbeder y toda esta gente, que eran grandes maestros. Y por eso pongo alto nivel compositivo e instrumental. ¿Por qué? Y esto sí me voy a explayar un poquito. ¿Qué diferencia hay entre lo de hoy y lo de antes? Pues muy sencillo. Esto. El ordenador. Farfán llegaba, Beigbeder llegaba, se sentaba al piano, cogía un papel pautado, escribía. Se iba a la banda. Señores, vamos a poner la partitura esta, lo probaba y decía, espérate, clarinete, dame el papel, no, esto lo voy a cambiar, cambiaba, se iba a su casa, la arreglaba y al mes decía, ya está la partitura perfecta, y eso sonaba perfecto, porque el tío lo probaba. Y el tío sabía lo que hacía, porque sabía que del piano había que llevarlo a la banda, y el tío sabía. Hoy, un muchacho se compra un tecladillo y un multizón, con el ordenador se descarga el Sibelius, coge, ¿habéis visto Spiderman que hace ahí para la telaraña? Pues aprende esta posición y con esta posición vas haciendo acordes. Así hasta el infinito tú vas bajando y lo escribes en el Sibelius. Y en el Sibelius hay una cosa que te pone plantilla instrumental y te suena la banda. Y no sabéis ustedes lo bien que suena eso. Afinadito. Y tú llegas a la banda y tira la pedazo marcha que te he hecho. Lo escuchas y dices, Dios mío, esto suena de
categoría. ¿Cómo suena? Claro, el Sibelius con un ordenador. Cuando llegues a la banda, aquello no suena, ni para Dios. ¿Y yo qué banda más mala? No es que la banda sea mala, que también puede ser que sea mala, es que usted no sabe lo que usted ha escrito. Porque usted lo ha escrito en un ordenador. Estos señores no habían ordenador. Utilizaban esta y sus conocimientos. Y iban y probaban a la banda, porque tenía una banda a su disposición. Y unos conocimientos. Las oposiciones de aquella época de músicos militares había que verlas hoy en día también. Ese es el gran cambio de hoy en día. Por eso una marcha de Vivider, de Ledope Farfán, con la banda más mala de Cagarruta del Monte suena bien. Pero cuando te viene el chavalito de 15 años con toda la luz del mundo, es que mi hijo es máquina. Y una marcha cae eso. Y le dice, tú guardarás un tacuino, que yo como lo vamos a decir, que es hermano de la cofradía y el padre por dinero. Esto hay que tocarlo. Y la culpa es para el director de la banda que hace mal. No, siempre no. Finales de siglo, ya mucho más cerquita. Ahora sí, ya hay muchas más bandas. Ya hay muchas más bandas en los pueblos. Y ya vienen los grandes compositores que conocemos. Gamel Lacerna, Cebrián, siguen siendo militares. Daros cuenta que hasta los años 90, 2000 no empieza el boom de verdad. Pero ahora, este boom, ¿de dónde viene? De lo que pongo ahí, las primeras grabaciones discográficas. Aquí es cuando la música cofrade se pone realmente de moda y empieza todo el mundo ahora a querer componer. Y también digo una cosa, hay mucha gente, muchos compositores, y me veía para hasta ahí, que cogieron muy bien el tema. Hay compositores que hoy en día han hecho grandes marchas que si le escribieran hoy en día no lo escuchaba nadie, pero tenía una banda a su disposición y tenía una discográfica en el polígono de al lado. Y decía, esta marcha no, para esta hermandad, grábala. Y se grababa y todo el mundo comprábamos los discos. Eso lo hemos hecho todo el mundo, que sí. Esos grandes hits hoy en día, no sé decir, porque entre otras cosas la mitad están copiados. Y no voy a dar más nombres. La mitad están copiados de otras cosas, pero como eran los primeros, se lió a sacar discos. Y todo una maravilla. Pero cogió el tren. Hoy en día lo tendría mucho más complicado. Los autores de los años 90 y 2000. Esos grandes que todos tenemos en nuestra memoria que han hecho grandes marchas. Cuidado. Y todo esto que hemos visto es para llegar a donde yo quería. Al tesoro que tenemos las hermandades de negro. Al tesoro que guardamos. Hemos visto la función del muñidor. La Mortaja de Sevilla lo recupera en 1946, ¿vale? Y el muñidor parece una tontería, pero no lo es. Porque el muñidor, bien puesto, bien plantado en la calle, lo que hace es callar a la gente. Yo sé que Sevilla tiene otra cultura, pero os aseguro que la gente, el público, incluso de Chiclana, se calla más cuando ve a un señor bien puesto, con su gomina, bien plantado, todo bien. Abrir un cortejo, deja de comer las pipas antes que si no hay nada. Un ejemplo. ¿Habéis visto que la campana tiene dos tipos de sonido? No es una campana cualquiera. No es la campana que tenemos ahí en la cocina que tenían nuestras abuelas, no. Es una campana diferente, porque tiene dos tipos de campana, una más grande y otra más pequeña, para producir el sonido que todos tenemos del muñidor. Este es el sonido que tenemos nosotros del muñidor. Lo que pasa es que no queremos comprar esa campana porque vale mucho dinero. Cogemos una de las que tenemos en la cocina, pim, 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 pim. Pero no es lo mismo, señores. No es lo mismo. Recuerdo lo de antes, la dignidad. Todo no es digno. Otra cosa, la hermandad de los judíos. ¿Os acordáis de la foto que puse al principio de la trompeta saetera de la hermandad del mayor de los Eres? Los judíos lo recuperan en 2022 también. El legado más antiguo. ¿Os acordáis que lo importante era la letra, la coral, los ministriles? ¿A quién no le gusta esto?
maravilloso. Maravilloso. El otro día hablaba con un amigo, lo siento, me tengo que mojar, los que me conocéis sabéis cómo soy, que no, que el verdadero cofrade disfruta con estas cosas. El tatachín le gusta a todo el mundo, que eso está muy bien, pero el verdadero cofrade disfruta con esto. Con una buena puesta en escena, un paso andando bien, sin historia, sin alarde, esto, lo sencillo. Otra cosa de las que hay en la actualidad que se ha recuperado es el órgano realejo. Esto lo crea la hermandad de Loreto de Jerez. Y hay que darle, además tenemos aquí a nuestros pregoneros de este año, hay que darle también la enhorabuena a la hermandad de Veracruz de Chiclana, porque no recuerdo en qué año, creo que fue 2022, 21, lo trajeron a Chiclana. Y fue una auténtica maravilla. No sé si recuerdan estas imágenes, pero es otra de las cosas que en la actualidad se ha recuperado y que merece muchísimo la pena disfrutar en la calle. Seguimos. Esto es súper curioso, el vídeo que os voy a poner ahora. ¿Os acordáis de los ministriles que estábamos hablando al principio? ¿Os acordáis de esos señores que iban con un zacabuche, el salomón, la chirimía, todos los instrumentos? Pues esto existe en la actualidad. Hay un grupo en Sevilla que se llama Ministriles en Palencia y hacen esta maravilla. Esta es la hermandad de la Veracruz de Jerez, que ha cambiado de tambores. ¿Sabes cuál es el problema? Que con estos pasos no puede pegar izquierdo y costero. Entonces ya no gusta. Ya esto no gusta. Tú que eres muy rancio, eres muy aburrido, estás aburrido. Y ya si trajéramos aquí a costalero te diría... Para ir finalizando, tengo que barrer un poquito para mi casa. Lo organiza mi hermandad, me siento como en casa. Creo que la hermandad de la Soledad este último año pues cambió por completo la puesta en escena en la calle y creo que ha puesto lo que yo comentaba al principio. Toda la historia de la música cofrade, la hermandad de la Soledad, lo pone cada Viernes Santo, o espero que lo siga poniendo cada Viernes Santo, ¿vale?, en la calle de Chiclana. Tenemos al Muñidor y también este año pudimos disfrutar del grupo vocal del Coro de los Remedios con el trío de Capilla. Y uno de los momentos que más recuerdo, y además tenemos aquí a cofrades de imágenes que los vídeos son suyos, uno de los momentos más bonitos creo que fue este. Eso es historia. Eso es historia. Viva. Eso es historia viva. Y ya para terminar, teníamos que terminar con ella, como es lógico. Teníamos que terminar con ella. La hermandad, casualidades también, este año entró con una de las adaptaciones que he puesto antes, en canal oficial, con Yone.
Ya saben ustedes de lo que viene esto. Y ahora sí, ya para terminar, como pongo ahí el hashtag, os acordéis ustedes, ¿no? Rubani, Esparto, Tatashin, estas cosas. Señores, estamos en una época, que es lo que decía al principio, que hay muchos hooligans de las bandas de corneta, tambores y agrupaciones. Yo soy director de una y os puedo asegurar que mucha gente que se acerca a ese tipo de bandas se hace un trabajo muy bueno, se les acerca a la iglesia, sí. Pero nosotros lo captamos, también la iglesia tiene que poner su parte para traerlo. Porque muchos llegan y se quedan simplemente en eso. Me gusta la música cofrade como el que le gusta los Pecos, los Rolling Stones o el dichoso reggaetón, ¿vale? Y no nos podemos quedar ahí. Y esa serie de hooligans es lo que digo luego, que cuando vamos a salida extraordinaria, los móviles en vez de apuntar donde tienen que apuntar, apunta al banderín de la banda. Y eso, ni es de cofrade, ni es que te guste la música cofrade. La música cofrade soy el primero que la defiendo, pero en el contexto de un concierto. Yo soy el primero que voy a defender eso, porque me llevo todo el año ensayando para eso. Y me encanta la música. Yo estoy todo el año escuchando marcha, sí. Pero cuando vamos a la calle, el concepto es otro. Y lo que ponemos nosotros, las hermandades de negro, en silencio, en la calle, perdón, es una auténtica maravilla. Es la historia viva, lo que ustedes acaban de ver, de siglos y siglos y siglos, es lo que ponen las hermandades de silencio en la calle. El Santo Crucifijo con su muñidor. Y el silencio, que ya saben ustedes, no existe el silencio. Veracruz, con un repertorio también cada vez más cuidado en el Pazo Cristo. Y por supuesto nuestra hermandad de la Soledad, que desde el muñidor hasta la coral con el tío de capilla, y por supuesto con un repertorio que está feo, lo diga yo, pero otro día había escogido. Entonces, señores, vamos a luchar por lo nuestro, por la hermandad de negro, que como les digo, ahí está la verdad. Habrá mucha gente que piense que no, pero ahí está la verdad. A todos nos gusta el Tatashin, hace falta el Tatashin, por supuesto que sí, pero valoremos eso, que es muy bonito y tenemos un patrimonio exquisito. Muchas gracias. Pues antes de finalizar y de agradecerte siempre tu disposición como hermano, cada vez que se te pide cualquier favor, siempre estás disponible para nosotros, tanto en el repertorio como para una conferencia o para incluso a veces ponernos tu granito de tu crítica, que tú sabes que siempre me gusta decirte y recordarte, pero que sabes que siempre nos lo tomamos de la mejor forma. Así que te agradecemos que hayas estado aquí hoy, que hayas llegado desde Toledo. A las 3 de la tarde había llegado y no has tenido casi tiempo de descansar. Te vamos a dar un pequeño detalle. Y también agradecer la asistencia del Consejo de Hermandades, de Francis, del pregonero de la Semana Santa, que ahora vas a cerrar el acto, pero antes te hacemos entregar un pequeño detalle. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, Jorge, decirte que tienes que querer mucho a tu hermandad y a de la Soledad para venir de Toledo y hacer lo que ha hecho. Sí, que la quiero, La quiere, ¿no? A mí más yo le hacen falta esa marcha que tú has compuesto para la Soledad, que yo pensaba que tú iba a terminar con su marcha, pero me ha dejado con las ganas, con que luego la escucharé en el YouTube, que seguro está por ahí. Pues nada, decir, digamos que, bueno, agradecer, como decía a Jorge, me ha encantado esta conferencia. Ya me conocéis, digamos que he estado, yo creo que en todas las conferencias que han organizado desde la Hermandad con motivo de este 500 aniversario de la devoción a la Virgen de la Soledad, y bueno, cada uno habéis puesto vuestro grano de arena, habéis dejado el listón muy alto. Yo espero, digamos,
que el 500 aniversario no sea un impedimento para que sigamos haciendo conferencias de tipo, porque engrandece y enriquece a todos los que estamos aquí, a los cofrades y no cofrades. ¿Vale? Entonces te agradezco un montón, Jorge, porque el tema de la música, ya que yo soy músico a otros niveles, pero me encanta la música, no entiendo me gusta la música, pero no sé los nombres de las masas, por ejemplo, es algo que nunca me había quedado. Me diréis Estrella Sublime y demás, y yo cuando la escucho en la calle, pues se me eriza el vello, como dice Maika, el pelómetro se me pone arriba, ¿no? Porque me emociona y me gusta, pero nunca le pondré los nombres como ustedes habéis hecho también hoy. Y nada, pues agradecer, digamos, a la hermandad que sigáis trabajando y que sigáis fomentando y engrandeciendo el Viernes Santo, tanto la de Santo Cristo como la Soledad, cada uno en su estilo, y porque creo que es importante que la Semana Santa vaya avanzando y vaya evolucionando a través de los siglos. Y nada, pues agradecer también, digamos, a los músicos que estáis por aquí o que estamos por aquí. Me dice que estaba por ahí Jedi, no lo sé, hasta ahí. Que también es un compositor, como tú bien sabes, Jorge. Tenemos aquí dos compositores, Forero también, o sea, yo creo que también Chiclana también es tierra de talento en temas musicales y es de agradecer. Y nada, yo invito también a la hermandad, a la de la Soledad o cualquier otra que estéis por aquí, que tengáis aniversario o centenario que celebrar, porque hagáis cosas de estas que lo que hace es que, bueno, que conozcamos la historia y engrandezca, digamos, el conocimiento. Muchas gracias y bueno, aquí estamos para lo que haga falta.